Hola, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Ana Milena Madrid, instructora técnica. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy para la ficha terminada en 91 y en 92. Ambas, pues como fichas hermanitas, van en el mismo periodo, mismo desarrollo de contenido. Entonces, por eso la sesión es para ambas. ¿Listo? Yo soy su instructora técnica. Y vamos a compartir la pantalla para antes de que se olvide. Bienvenidos todos. Permitir que Microsoft. No entiendo. Permitir. Listo, ¿me confirman porfa si ya ven mi pantalla? Sí, profe. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces, como les decía, vamos a desarrollar hoy dos temas de formación. Uno es características de modos y medios de transporte y vamos a ver la respectiva evidencia y vamos a ver también el de políticas de servicio, que es para la evidencia de documento descriptivo, ¿sí? Entonces, bueno, no importa, digamos, como con cuál iniciamos, igual vamos a ver ambos. Lo que quiero es que vengamos también acá a la plataforma para que tengamos presente que nos encontramos desarrollando la actividad de proyecto 2 y que en la guía de aprendizaje 2 están descritas las evidencias. Acá están los enlaces y acá se encuentra el material de apoyo a la formación. Señora. Señor. Vale. Bueno, eso pues como la parte inicial, vamos a iniciar con el desarrollo de los temas. Quería ver acá para que retomemos ahorita, no que ustedes saben que se le cierra uno acá, digamos como la parte de la sesión, entonces voy a tomar este pedacito, lo voy a tener acá al final para que, eh, ¿qué? Para que lo retomemos ahora que estemos viendo la evidencia. Listo. Y también voy a tomar el otro. No se puede guardar. Okay. Vamos a tomar el otro también. Políticas de servicio. Pongámosle 2. Ve, dice que no se puede. ¿Para qué? Control F, presentación. Para que lo revisemos ahora para que lo revisemos y medios. Que estemos viendo también la presentación. Para que estemos viendo ahorita la evidencia, entonces lo comparemos también lo del instrumento de evaluación con lo que está en la guía de aprendizaje como tal. Entonces, permítanme, yo lo agrego acá un segundo y lo ponemos acá para que lo tengamos presente ahorita. Listo. Bueno, chicos, eso es todo. Entonces, ahora sí vamos a darle inicio. Bueno, vamos a iniciar entonces con el de políticas de servicio. Cuando nosotros hablamos de las políticas son como unas pautas, como unos instrumentos, como unas instrucciones que nos indican cómo debemos realizar algo, cómo debemos actuar frente a algo, ¿sí? No son un reglamento, pero nos permiten tener como una claridad de lo que debemos hacer frente a, ¿sí? Me confirman por favor que están viendo mi pantalla. Perdonen que sea tan reiterativa, pero pues ustedes deben verla, ¿sí? Señora. Sí. Ok, gracias. Bueno, entonces esas políticas de servicio son eso, son como unas pautas, como unas instrucciones que nos dan.
¿cierto? Porque si no, vamos a tener a Pepito que cree que lo hace bien, pero quizás no lo hace tan bien. Vamos a tener a Pepita que lo hace bien y cree que no lo hace tan bien. Vamos a tener a Sutanito y a Sutanita y a todos los colaboradores que lo hacen cada uno a su manera. Habrán unos que se esfuerzan, habrán otros que no, habrán otros que lo hacen de manera natural porque les gusta su trabajo y hacerlo bien, y habrán otros que ni fu ni fa, ¿cierto? Entonces, necesitamos que realmente sean todos los que apoyen, aporten y brinden en esa calidad del servicio. Entonces, cuando nosotros hablamos de las políticas del servicio, pues tenemos que tocar también un poquito de tema de servicio al cliente y reconocer y tener súper claro que el cliente, esa frase de que el cliente siempre tiene la razón, pues no, ¿cierto? Pero sí el cliente es lo más importante de la organización, porque realmente la organización está creada para eso, para satisfacer esas necesidades del cliente, para venderle al cliente, ¿cierto? Para cada vez crecer más en el mercado y para crecer más en el mercado, ¿qué significa? No significa regar tiendas por todo lado, que me gano yo con sucursales por todo lado y con mi producto regado por todo lado y producí mucho y me lo van a vender aquí, me lo van a vender allá, pero el producto no se vende. O tengo muchos puntos de servicio, pero nadie compra mis servicios, ¿cierto? O sea, realmente lo más importante de la organización sí es el cliente, aunque no significa que siempre tenga la razón. Tampoco debo de una entrar a decirle que no la tiene, ¿cierto? Hay que tener técnicas de atención al cliente que las van a ver también, digamos, como a mayor profundidad cuando vean servicio al cliente y cuando vean técnicas de servicio al cliente, porque nosotros en logística vamos a ver servicio al cliente. También quiero que entendamos eso desde el principio. Nosotros, los logísticos, somos los encargados de realizar pedidos, verificar pedidos, recibir mercancía, almacenar mercancía, despachar mercancía. ¿Cuál es nuestra labor constante o nuestro mayor objetivo como logísticos? Que tengamos productos de calidad o servicios de calidad, ¿cierto? Puede ser que nosotros como coordinadores logísticos nos inclinemos en la parte turística, nos inclinemos en la parte de salud, nos inclinemos en la parte de, no sé, servicios de restaurante. No siempre tiene que ser operadores logísticos de, de conciertos, no siempre tenemos que ser de logística de inventarios, de logística cierto, no necesariamente tenemos que ser siempre de productos, sino que también podemos estar en servicios. Entonces, ¿por qué nosotros vemos esa parte del servicio al cliente? Porque como logísticos buscamos que el producto o el servicio, como les decía, sea de calidad, que el cliente lo reciba en excelente estado, en el tiempo acordado y al menor costo posible, ¿cierto? Esos son como los objetivos principales de todo logístico, ¿sí? Bajamos los costos, cumplimos con tiempos, pero mantenemos la calidad, ¿cierto? No, porque lo más fácil es bajar los costos bajando la calidad, pero ahí donde está la gestión, ahí donde, ¿cierto? No hacemos nada. Entonces, en sí, toda nuestra labor en la cadena de abastecimiento, en la cadena de la empresa, nosotros siempre estamos aportando el servicio al cliente, porque el servicio al cliente no es esa cara, esa última carita que va y le entrega el producto al cliente. El servicio al cliente no es esa persona que recibe la llamada para preguntar, para brindarle información al cliente de cuánto le va a llegar su producto o de algún tipo de garantía o de cómo realizar la compra. No, el servicio al cliente viene desde adentro, ¿cierto? Desde la materia prima o desde la adquisición de esos productos para garantizar esa satisfacción del cliente al final. Entonces nosotros como logísticos siempre estamos aportando, le estamos apuntando al servicio al cliente como tal, ¿sí? Entonces, esas políticas de servicio son esas pautas, como les decía, que nos ayuda a orientarnos cómo vamos a actuar y qué es lo que debemos hacer para garantizar ese servicio al cliente y que nuestra empresa siga en el mercado
cada vez más competitiva y siendo más reconocida. Ejemplos de política de servicios y atención al cliente, por ejemplo, Amazon es un caso exitoso en cuanto a políticas de servicio al cliente. En su plataforma es posible hacer mejores evaluaciones de compra gracias a la calificación por estrellas y a las experiencias que comparten sus usuarios. Entonces, digamos que esa parte de comentarios, que esa parte de cómo calificas el producto, o por ejemplo, han visto la página también de Trivago, de Booking, que uno puede revisar los hoteles y puede mirar los comentarios, puede mirar qué tipo de calificación tiene. Eso también digamos que es una ayuda para el servicio al cliente, para descargar a su vez como un poquito de responsabilidad, porque digamos que yo no voy a decir, ay no, pero es que Booking me vendió un servicio pésimo ¿de qué? De hotel y me ofrecieron una cosa y no sé qué decir, pero ellos fácilmente me pueden decir, usted puede verificar en comentarios y en la calificación del hotel para que a partir de las experiencias de otros clientes, usted tome la decisión de cuál es el hotel que realmente quiere, cuáles son los servicios que espera, qué expectativas debe tener frente al hotel, ¿sí? También en Amazon, por ejemplo, hay una sección exclusiva de servicio al cliente que, con, que contiene los pormenores de la entrega y evoluciones del producto, entonces es como el rastreo de paquetes. Miren que muchas organizaciones ya lo empezaron o mejor dicho, ya lo tienen, Servientrega, Rapidísimo, Coordinadora, DHL, o sea, ya todas tienen en su plataforma, en su página web, ese seguimiento de paquetes que le permite a uno poder analizar en qué tiempo aproximadamente va a llegar o en qué proceso va el pedido. ¿Cómo podemos crear políticas de servicio? Lo primero es que tenemos que definir la filosofía, establecer objetivos claros de servicio al cliente, amplía tus canales digitales, establece políticas de resolución de problemas, imparte formación sobre las políticas de atención al cliente, da un feedback a tus equipos y mide la experiencia del cliente, contrata profesionales adecuados. Vamos a ver cada uno de esos. Definir la filosofía de la empresa. Resulta que nosotros, digamos que toda organización tiene como su propia identidad, así como nosotros las personas, todos somos como tan diferentes, como que tenemos nuestra propia personalidad, nuestra forma de hablar, inclusive nos define muchas veces, ¿cierto? Entonces, en las organizaciones también es como si fuesen una persona, por eso las organizaciones deben tener esa parte organizacional tan definida para determinar cuáles son sus valores, cuáles son sus principios, cuál es su visión, cuál es su visión, ¿cierto? Y a partir de allí determinar cuál es esa filosofía de la organización, qué es lo que ellos buscan, cuál es su parte o qué es lo que esperan o suplirle a ese cliente como tal, ¿cierto? ¿Cómo le van a llegar a ese cliente? Entonces, a partir de allí, de esa determinación de la filosofía, digamos que parten también esas políticas del servicio al cliente. Cuando yo digo que mi filosofía es, no sé, tener una relación estrecha con el cliente, entonces muy posiblemente una política de servicio que vaya relacionada con esa filosofía puede ser que yo debo grabarme los nombres de mis clientes para que siempre cuando yo, si es que es face to face, ¿cierto? Si no es a través de línea telefónica, siempre que yo me vea con ellos, yo no esté preguntando, ay, me recuerda su nombre, sino que yo recuerde cómo se llama esa persona. Esa podría ser una política de la organización. Y en ese caso, si yo entro a trabajar en una empresa que tiene esa política, tengo que mirar qué estrategia voy a implementar para recordar ese rostro con cierto nombre y mirar cómo voy a hacer para relacionarlo para que mi memoria no lo olvide. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, digamos que o voy a crear una base de datos y siempre que agende citas
o si es que se agendan, o si llegan de imprevisto, pues obligatoriamente me los tengo que aprender. O sea, es un ejemplo como para que entendamos en qué consistiría o cómo iría relacionada la filosofía de la organización con una política de servicio al cliente. Si me hago entender en este punto 1, porfa, me reaccionan con manito arriba, como para comprender de qué nos queda clarito el tema. Recuerden que acá están las reacciones. Ok, gracias. Muchas gracias por reaccionar. Bueno, gracias. Continuemos entonces. Vamos con el punto 2, que se establece objetivos claros. Esperen que se me pasó. No sé. Establece políticas de resolución de problemas. Entonces, cuando nosotros hablamos de esto, es importante determinar, así como nosotros planeamos, ¿cierto? ¿Cómo lo vamos a hacer de bien? Debemos pensar en cómo lo vamos a hacer cuando no nos sale tan bien, ¿cierto? Es como cuando, o sea, no sé, de pronto, si nosotros fuésemos logísticos de eventos, ¿sí? Tenemos que pensar, listo, vamos en positivo, tenemos que, vamos por la parte derecha, ya, digámoslo así. Tenemos que pensar cómo vamos a desarrollar el evento, cómo va a ser toda esa parte, cómo nos va a salir de bien, tan cierto. Pero tenemos que pensar qué va a pasar si llueve, tenemos que pensar qué va a pasar si el carro se vara, qué va a pasar si, qué va a pasar si, qué va a pasar si, qué vamos a hacer si, ¿cierto? Entonces, todo ese tipo de situaciones tenemos que pensarlas, ¿sí? En todos esos pormenores que se puedan presentar. Entonces, cuando nosotros tenemos eso presente, siempre vamos a salir bien. ¿Por qué? Porque tenemos ese as bajo la manga. No siempre podemos improvisar. Hay situaciones, hay horarios, hay escenas, hay lugares en los que es imposible improvisar. Tenemos que estar preparados. Entonces, en ese sentido, digamos que vamos a garantizar el éxito de esa situación, de esa negociación, de esa entrega, de ese evento, bueno, ¿sí? Entonces es esa resolución de problemas. Cuando yo le doy a esa persona que hace servicio al cliente, yo le doy unas pautas y le digo, mira, si se presenta este inconveniente, tú debes hacer esto, ¿cierto? Sí, entonces ahí nos evitamos eso que a veces sucede, por ejemplo, cuando llega una persona a nosotros y nosotros no sabemos, tampoco preguntamos, le decimos, vaya a tal parte que debe ser allá. Resulta que allá no es, y allá lo guían, allá tampoco saben y lo guían para otro lado. De ese otro lado ya saben y lo envían donde efectivamente es. Pero como esa persona ya ha volteado tanto, cuando llega finalmente donde es, ya va indispuesta, ya explota, ya va cansada, ¿cierto? Entonces es lo que a veces también ocurre, que nosotros mismos dentro de la organización, por desconocimiento y por no preguntar, lo que hacemos es indisponer al mismo cliente, ¿sí? Que si nosotros preguntamos, consultamos y direccionamos adecuadamente, pues es muy diferente, ¿cierto? O si a nosotros nos dan las pautas de qué debemos hacer en caso de que vamos a la fija, vamos a brindarle una solución adecuada, vamos a direccionar a esa persona donde es o vamos a enviar ese correo electrónico que recibimos, pero no es para acá, efectivamente a donde corresponde, ¿sí? Y entonces esa persona va a tener menos tiempo en obtener su respuesta. Por ejemplo, si ustedes a mí me hacen una solicitud, no sé, de que el correo Soy Cena no les abre,
Me escriben, instructora Ana, lo que pasa es que el correo Soy Sena no me abre. Y yo digo, eso debe ser con Jesucito. Y se lo mando a mi compañero Jesús María. Y él me contesta, no, Ana, dígale al aprendiz que la debe enviar a mesa de ayuda. Entonces yo le contesto al aprendiz, el respetado aprendiz, usted debe hacer la solicitud al siguiente correo de mesa de ayuda. El aprendiz envía el correo a mesa de ayuda. Y mesa de ayuda le contesta que él no puede realizar esa solicitud, que la debe realizar el instructor al correo de mesa de ayuda. O sea, desde un correo certificado SENA. Entonces, miren todo lo que pasa y todo el tiempo que puede transcurrir mientras efectivamente lo enviamos donde es. Es diferente si yo llamo y me dan la información adecuada, ya en el correo se había ido adecuadamente. Entonces, esas políticas de resolución de problemas no es esperar a que nos llegue el problema, sino que debemos anticiparnos a ellos y pensar cómo deberíamos actuar, cómo deberíamos solucionar si se nos presentara alguna situación. Por favor, reaccionamos frente a esa explicación, si nos ha quedado clara, para saber que están ahí. Gracias, Pedro. Muchas gracias, Ever. Gracias, Nelly. Bueno, entonces continuamos. La otra es ampliar los canales digitales. Bueno, hoy en día, sobre todo ahora que estamos como en esta era tan digital, ¿cierto? Que ya tenemos también inteligencia artificial, respirándonos acá en la nuca y todo. Digamos que tenemos que buscar la manera de que las organizaciones, por pequeñas que sean, amplíen esos canales digitales, tengan redes sociales, hagan publicaciones, muestren, porque miren cómo nosotros somos ahora. Ay, nos gusta algo, nos gustó unos zapatos, nos gustó un bolso, nos gustó un lugar para ir a comer, nos gustó un café o alguna cosa. Siempre vamos y la buscamos en las redes. A ver, qué publicaciones tienen, a ver cuántos seguidores tienen, ¿cierto? Como a ver si le creo a ese lugar, a ese producto que vi que me pareció chévere. Entonces es importante ampliar esos canales y ojo, hay que ser muy cuidadosos en el sentido de que si yo amplío esos canales, efectivamente yo vaya a brindar la atención en esos canales, ¿sí? No puedo decir contáctame al WhatsApp si ese WhatsApp no lo contesta nadie, si ese WhatsApp está cerrado. No puedo decir escríbeme al DM si ni reviso los mensajes, si perdí hasta la clave del perfil de la red social. O sea, eh, 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 tengo que ser muy cuidadoso con eso. Es preferible desactivar mensajes, contáctame únicamente a través de tal canal, porque por ese canal efectivamente voy a garantizar la atención. Entonces, esa parte, digamos que aunque es crucial y tenemos que buscar la manera de ampliarnos a ese aspecto, pero también hay que ser muy cuidadosos de que no se nos salga de la mano el volumen de mensajes y que finalmente quedemos mal ante el cliente. Imagínate que me escriban, Ana, para hacerte una reserva para un cumpleaños, ¿cierto? Y que yo lo vea cuando ya pasó, que yo le conteste al cliente cuando ya le tocó reservar en otro lugar, me perdí una buena venta. O sea, tenemos que garantizar que ese canal que vamos a determinar efectivamente sea el que le vamos a brindar atención. Y ustedes pueden ser de la parte logística, muchos de pronto estar trabajando en otros aspectos, pero uno no sabe que creen ¿qué? Un emprendimiento, que se inclinen por otro sector, que se les dé otra oportunidad, que se vuelvan independientes. Es muy importante que tengan estos aspectos claros o que ingresen a una organización que desafortunadamente tiene esto así abierto y se volvió una bola de nieve. Entonces ustedes pueden realizar esos ajustes o proponer esas soluciones para esas situaciones en su empresa como logísticos. Vamos a ver acá
6 ejemplos de estrategias de comunicación digital. Pero se quedó cargado. Me confirman porfa si escuchan el sonido. Si escuchan el sonido del video, No, señora. ¿no? Ahí voy a darle play. Ahí escuchan, No, señora. ¿no? No, señora. Bueno, entonces les voy a compartir el enlace por el chat para que ustedes, porfa, lo revisen y continuamos con la charla. ¿Quién sabe qué será? Listo, entonces revisen porfa el video. Yo lo voy a abrir acá. A ver si acá sí lo escucho. Ahí sí lo escuchan. No, señora. No, tampoco. Revisen entonces por el chat que les envié el enlace y voy a dejarlo reproducir acá para que sepamos como en qué momento paramos. ¿Listo? Bueno, ya se reprodujo. Van unos segunditos más. Porfa, levanten la manito quienes ya lo hayan visto para saber cuándo van terminando.
Ok, gracias. Por favor, los demás van levantando la manito. Déjenla levantada, por favor. Ok, gracias, John. Vamos a esperar unos segunditos más y continuamos. Ok. Listo, entonces vamos ya, muchas gracias, todos terminaron, gracias, gracias, ahora sí bajamos porfa la manito. Listo, entonces vamos a continuar. Bueno, entonces como vimos en este video, hay varias estrategias que uno puede implementar para poder atender todos esos canales, ¿cierto? Son pues como algunas ideas. Vamos a continuar con la presentación. Imparte formación sobre políticas de atención al cliente. Entonces es importante que siempre estemos capacitando al personal o que le estemos pidiendo que realicen cursos para que fortalezcan esta parte de servicio al cliente, ¿sí? Y muy importante que la organización siempre socialice las políticas de servicio al cliente que ya tiene determinadas, porque si lo dejamos en manos de nuestros colaboradores, pues ellos siempre van a considerar que están haciendo lo mejor que pueden, pero podrían hacerlo mucho mejor. Entonces es importante tener muy claro y socializarles cuáles son esas políticas que hemos implementado en la organización. Dar el feedback a tus equipos. Es importante hacerles la retroalimentación, ¿sí? De pronto si hicimos una encuesta de satisfacción del servicio, si los clientes nos dieron unas felicitaciones o nos dieron unas recomendaciones, es importante también no solamente lo negativo, sino también lo positivo, hacérselo saber a ellos. Medir la experiencia de los clientes, pues es muy importante. La forma de saber cómo lo estamos haciendo es midiendo, es preguntando, ¿cierto? Entonces, es importante que nosotros también busquemos la manera de que logremos que el cliente nos dé a conocer cuál fue su satisfacción, cómo fue su experiencia, cómo le pareció, cómo califica su experiencia con nuestro producto, con nuestro servicio, para que a partir de esa información podamos mejorar, podamos implementar o busquemos mantenernos porque lo estamos haciendo bien. Contrata profesionales adecuados. Cuando hablamos de este punto no quiere decir que vayamos a contratar a las personas que más títulos colgados que más títulos tengan para colgar en la pared, ni a las personas o sea, lo que debemos buscar es personas que ya tengan experiencia en esos aspectos, ¿cierto? O bueno, sí, que estén capacitadas, pero que también hayan tenido esa experiencia o que por lo menos tengan esa capacidad de aprender, que tengan esa disposición, porque también cuando nos llega el que ya se cree que tiene todos los títulos y que estudió, mejor dicho,
absolutamente todo y tiene toda la experiencia, esa persona no se deja enseñar, esa persona no se deja moldear, esa persona no le van a entrar por ninguna parte las políticas de la organización, porque ya está tan creída de que lo que sabe y mejor dicho de que está más allá, entonces no va a estar interesada en cambiar ni su conocimiento ni su forma de hacer las cosas. Por eso es muy importante que nosotros seamos siempre muy humildes con el conocimiento, con la experiencia, con todos los títulos que ustedes puedan tener. Antes que todo eso, tenemos que ser personas, ¿sí? Tener la capacidad de estar en los zapatos de otra persona, tener esa empatía de compañeros, de los clientes, de todos, de cuando entramos a una organización, tener esa capacidad para ser flexibles frente a los cambios, frente a unas políticas diferentes, frente es que nosotros pensamos, tal vez lo que tú piensas sea mejor que lo que está implementado, pero no llegues como a gerenciar, no llegues o sea, proponlo desde una manera pues humilde, desde una forma correcta, ¿sí? Y vas a poderle aportar mucho a la organización. Entonces, es como esa parte. Más que todo eso, es como esas personas que realmente se dejan formar. Acá les dejo también un enlacecito, es un poco más largo para que ustedes lo vean luego, se los voy a compartir acá también en el chat. Me enredo con tantas ventanas abiertas, pero es que no me funcionó por el otro lado. Les dejo también este audio que es interesante para tener equipos profesionales pues como de atención al cliente. Bueno, ¿cómo se puede garantizar un buen servicio al cliente? Entonces lo importante es estandarizar las políticas, o sea, garantizar que todos lo vayamos a hacer igual para que si hablan con Juan, hablan con Pedro, hablan con Ana, todos atendamos de la misma manera, todos brindemos ese servicio a ese cliente de una manera organizada, contestemos los mensajes desde una perspectiva como muy organizacional, ¿sí? No tan personal. No, hola, soy Ana, ¿en qué te puedo ayudar? No tener un saludo establecido, un inicio de conversación determinado, que todos lo vayamos a hacer de la misma manera, que todos finalicemos de la misma manera esa conversación. O sea, esas son políticas y podemos garantizar un buen servicio cuando ya las tenemos establecidas y garantizamos que todos las conocen. Ya nos toca evaluar si todas las están aplicando, ¿sí? Para eso pues podemos hacer contactos, digamos, como espías para verificar que nuestros colaboradores efectivamente están aplicando lo que hemos adoptado. ¿Cómo puedo capacitar a mi personal en servicio al cliente? Pues le puedo dar, si yo tengo el conocimiento, yo mismo hacer esa capacitación o buscar una empresa, por ejemplo, como el SENA, que no le va a cobrar a la organización por capacitar a su personal. Entonces, eso es importante. Tienen que tener claro siempre, el SENA no le cobra ni al aprendiz ni le cobra a la empresa. El SENA va a formar gratis a los aprendices, a esos empresarios, a esos colaboradores de ese empresario que le pidió ayuda al SENA. ¿Sí? Siempre va a ser gratuito. Por ejemplo, si un empresario dice, uy, no, estoy mal en servicio al cliente, necesito una capacitación, ni se vaya a ir a averiguar cuánto le cuesta un curso porque es carísimo, ¿sí? Pero usted puede ir al SENA y decir, vea, tengo más de 10 empleados, por favor, deme un curso para deme una capacitación. Yo coloco el espacio, el horario y hágame la capacitación. Y entonces usted no lo hace y lo hace gratis. El SENA es una muy buena entidad y es una muy buena opción para personas naturales, para empresarios y demás, para garantizar la capacitación de sus empleados, ¿sí? Tampoco yo le puedo exigir a un empleado, ay, hágame el favor y va y se hace un cursito de servicio al cliente, vaya, hágase un cursito de Excel, vaya, porque todo eso cuesta, ¿cierto? Pero si yo
le digo a la entidad, venga y me capacita, pues ahí no hay excusa. Bueno, entonces como la evidencia es el documento descriptivo. Acá tenemos la evidencia como tal de lo que dice en la guía. Dice que los estándares o tendencias son las guías para seguir el desarrollo de la trazabilidad empresarial. Cuando nosotros hablamos de estándares, es como todo está estandarizado, todo lo hacemos igual. Y es necesario que cada empresa, por grande o pequeña que sea, los tenga y los realice. Por consiguiente, para esta evidencia, debe realizar un informe con las políticas de servicio que maneja la empresa donde usted está trabajando, clasificándolas en cuanto a los requerimientos de los clientes, los proveedores y los intermediarios. Si ustedes no están trabajando, háganlo con la empresa donde trabaja su novio, su pareja, sea novio, esposo, esposa, novia, o háganlo donde trabaja su papá o su mamá, ¿sí? O donde trabajó la vez pasada y se acuerda de las políticas y las puede terminar. En caso de que no cuenten con políticas, usted puede proponer unas políticas para los requerimientos de los clientes, para los proveedores y para los intermediarios. O sea, ustedes deben presentar las políticas para esos tres, de acuerdo a los requerimientos de los clientes, de acuerdo a los requerimientos de los proveedores y de acuerdo a los requerimientos de los intermediarios. Eso es lo que debe estar en el informe. Esa es la lista de chequeo, o sea, es con lo que yo me voy a basar para calificar su evidencia. Ustedes deben elaborar el informe con las políticas de servicio. En otras fichas me han presentado un documento que dice que es políticas de servicio, qué es el servicio al cliente, por qué es importante el servicio al cliente, qué es un cliente, qué es un proveedor y qué es un intermediario. Hasta ahí vamos en conceptualización, pero no me ha desarrollado la evidencia, porque si no me colocan cuáles son las políticas con los clientes, con los proveedores y con los intermediarios que tiene la organización, o no me muestran una propuesta, porque la empresa no las tiene y ustedes proponen que podrían ser estas, ahí no han desarrollado la evidencia. Entonces, tienen que tener muy claro que lo que se busca es que presenten esas políticas, no la conceptualización de lo que ya vimos. ¿Listo? Demostró coherencia en la presentación del informe, representó en la presentación lo concerniente a la carga en Colombia. Entonces, ¿qué significa esto? Que ustedes pueden tomar la carga, pero la verdad yo se los voy a dejar amplio. Si ustedes quieren tomar el tema de la carga, o sea, el transporte, pueden hacer las políticas de servicio para el cliente, para los proveedores y para los intermediarios a partir del transporte de carga, ¿sí? Pero si ustedes dicen, no, yo lo tengo más claro por este lado, válido, ¿sí? Por donde lo quieran. Aunque yo les confieso, puede ser mucho más fácil teniendo ya el tema definido acá, como lo establece la carga, pero se los dejo abierto, como ustedes lo quieran tomar. Lo importante es que me presenten las políticas de esos tres. Presenta el informe con normas APA, incluyó conceptos descritos en la guía, mostró investigación de política y de servicio y envió a través del enlace. ¿Alguna duda, pregunta, inquietud con respecto a esta evidencia? John, ¿se te quedó la mano levantada de cuando viste el video o tienes una inquietud? Okay, no, qué pena. No, sí, ya me quedó todo claro. Ok. Listo, entonces esa es la evidencia como tal. Vamos a ver el otro tema de estudio, que son los medios y modos de transporte, características de los modos y medios de transporte. Vamos a ver igual, primero el tema y al final vemos la evidencia como tal. Bueno, entonces los medios y los medios de transporte, tipos y características y uso. Los medios de transporte son esenciales para la movilidad de las personas y el transporte de bienes en todo el mundo, en todas las áreas, ¿sí? Tanto así que hay puntos de acceso en los que es muy limitado poder llegar con la mercancía y las organizaciones a veces han tenido que, como les dijera yo, como que adoptar unos medios de transporte a los que tal vez no estaban acostumbrados,
tal vez no habían considerado, pero que es determinante para poder llegar con su mercancía a esos puntos. Me explico. Por ejemplo, tiendas de barrio en donde las calles son barrios de calle angosta, que no entra vehículo, ¿sí? Pero que de pronto la tienda de barrio está muy adentro. Entonces es imposible dejar el carro e ir a entregar mercancía. Entonces, ¿qué hacen? Moto con su vagoncito atrás. Entonces han empezado a transformar también como su parque automotor de acuerdo a las necesidades que se van presentando como tal, ¿cierto? Bueno, eso pues como un ejemplo. Los medios de transporte se pueden dividir en tres categorías principales: terrestre, acuático y aéreo, ¿sí? Los tipos de medios de transporte. Tenemos el transporte terrestre, que incluye automóviles, autobuses, trenes, bicicletas, motocicletas, ¿cierto? Y los podemos utilizar para el transporte de carga o de persona como tal. Tenemos qué ventajas tiene la flexibilidad. Se puede llegar a cualquier lugar en cualquier momento, ¿cierto? Obviamente, pues lo que nos tardemos y de acuerdo a las a la al estado de vías y de orden público que haya. La comodidad, los vehículos pueden ser equipados con unas sillas muy cómodas, con aires acondicionados, con baño, como vemos los buses de transporte para distancias largas, ¿cierto? Que ya hay hasta de 2 pisos y no se va en una cama como si fuera en primera clase del superavión, ¿cierto? O de los trenes que hay en otros países que son muy cómodos. Bueno, no he tenido la oportunidad de viajar en ellos, pero he visto por ahí en redes. Entonces, pues es muy chévere uno poder ver que esa área del transporte brinda tanta comodidad a unos precios asequibles también. Entre las desventajas del transporte terrestre se encuentra el tiempo. Obviamente, pues no es lo mismo irnos en bus que en avión, ¿cierto? Por ejemplo, pero también el costo del transporte aéreo es bastante alto y hay rutas que uno dice, es lo justo, el tiquete es costoso, pero es que son tantas horas, pero por ejemplo, yo vivo acá en el Quindío. Bogotá está a 6 horas en vehículo, 5 o 6 horas, dependiendo de la hora en que viaje y que no haya trancón. Y en avión, en realidad lo que se demore cuando despega el avión y que llegue a Bogotá son como 30 minutos, si no es un poquito menos. Ya que se demora mientras el avión parquea, mientras nos dejan bajar y todo lo demás, dicen que 1 hora de vuelo, pero porque usted se demora ya en bajarse. Pero vayan, miren los tiquetes de Armenia a Bogotá, o sea, es una cosa exagerada. Si uno consigue tiquetes en promoción, es como llevar una carpetica porque no pueden llevar ni nada más y le vale 140. Ese es el económico, pero es por allá cada vez, no sé cada cuánto. Pero normalmente, o sea, son carísimos. Entonces, digamos que el transporte terrestre es una muy buena opción y es lo que más utilizamos cuando a veces tenemos que viajar a Bogotá, pues uno se va en el carro o nos vamos en bus y dormimos toda la noche si solamente vamos los adultos y nos llevamos los niños, pero es muy diferente, digamos, el costo ya cambia bastante. Entonces es una ventaja que tenemos con el transporte terrestre. El transporte acuático incluye barcos, lanchas, ferries, submarinos, pero pues obviamente esos ya tienen una misión muy específica. En nuestro país tenemos muchos ríos navegables, pero desafortunadamente no son explotados, pues si lo vemos desde el punto logístico, en esa parte del transporte. Y es que de hecho en nuestro país desafortunadamente perdimos muchísimo líneas de tren que existían antes y nos pareció que evolucionar era que se mejorara la parte del transporte terrestre con camiones y demás y dejar acabar toda esa otra parte de los trenes.
pero si nosotros revisamos desde el punto de vista logístico, los países que tienen ese avance o que son pioneros en la parte logística y en transporte y en mercancía y en costos de transporte, tienen trenes, tienen líneas de trenes. Entonces, eso desafortunadamente pues en nuestro país en muchas áreas se perdió y no lo ha recuperado, pero pues pienso yo que también es como falta de gestión de gobierno y, ¿qué? Y lo perdimos. Entonces en la parte acuática pues también sucede lo mismo. Tenemos digamos esa parte navegable, pero no está explotada como se debería. ¿Listo? Ventajas del transporte marítimo. El coste suele ser mucho más económico, aunque el tiempo sea mucho más largo, ¿sí? La capacidad de los barcos pueden transportar mucha mercancía y la seguridad, digamos que es uno de los medios seguros, aunque ocurren desastres, ¿cierto? Pero es relativamente seguro transportar en barcos. Desventajas, el tiempo, el clima y la parte del seguimiento, porque habrán, digamos, como periodos en los que se pierde como tal. El transporte aéreo, aviones, helicópteros y globos aerostáticos, muy costosos todos, ¿cierto? Ventajas, la habilidad, la comodidad, la seguridad que tienen este tipo de transportes, pero las desventajas son el costo, las limitaciones, hay restricciones en cuanto a la cantidad y tipo de mercancías que se pueden transportar en estos medios y la dependencia, porque dependemos de que los vuelos sean cancelados por tiempo, por otros factores externos, entonces digamos que es como no podemos garantizar que nuestra mercancía va a llegar en ese momento preciso porque pueden surgir ciertos, a pesar de que sea rápido y todo, no podemos asegurarlo. En el transporte público, pues tenemos autobuses, metros, trenes urbanos como tal. Hablamos de un transporte de futuro, porque como les digo, tenemos la inteligencia artificial y tanta tecnología respirándonos constantemente en la nuca. Cuando yo estudiaba en la universidad uy, hace rato, en el 2005 me gradué, o sea que hace 20 años, van a ser 21 años. eh, Hablábamos de que estábamos en la globalización y que era, mejor dicho, era pues como el boom y no sé qué, pero realmente en ese momento no se estaba viviendo comparado con lo que nosotros estamos viviendo hoy en día, ¿sí? Podemos comprar mercancía en cualquier parte del mundo, nos puede llegar, podemos garantizar que llegue, podemos comprar en México, en pesos mexicanos, podemos comprar en Perú, podemos comprar en China, podemos comprar en cualquier lugar y nos llega la mercancía como tal. Entonces, ahora es que realmente se vive la globalización y hablamos del transporte del futuro y hemos visto cómo en países lo han aplicado. Por ejemplo, no sé si recuerdan que Amazon estuvo entregando paquetes a través ay, se me fue la palabra, de estos avioncitos que uno maneja. ¿Me ayudan, porfa? Drones. De drones, gracias. De drones. Vemos también cómo nuestras fuerzas aéreas lideran eh, con drones también, ¿cierto? Algunas operaciones y demás. Entonces, digamos que se va convirtiendo y va incursionando de una manera muy importante y muy significativa en nuestra vida. ¿Listo? Entonces, ese también puede ser considerado un transporte hacia el futuro. Tenemos ya vehículos eléctricos, ya primero los veíamos como hay, en otros países hay, no, ya hoy en día es una realidad en nuestro país, en nuestros hogares. Bueno, nosotros no tenemos, pero muchos tienen ya también su medio de transporte eléctrico, no es un carro, pero les permite llegar sin esfuerzo, más rápido,
y lo cargan a través de la electricidad. Entonces, eso pues es muy importante. Tenemos también, bueno, esto ya lo hablamos. Bueno, en conclusión y en resumen, los medios de transporte son fundamentales para el desarrollo económico y social de un país. La inversión en infraestructura de transporte es especial para el crecimiento y competitividad de cualquier nación. Lo que pasa es que también tenemos que ir de la mano con el desarrollo de vías, ¿sí? Porque podemos traer muchos carros eléctricos, podemos tener motos eléctricas, patinetas, podemos tener drones, podemos tener, pero si nosotros no, si los países, si digamos, si los gobernantes no piensan tanto bueno, no piensan tanto, no, ellos piensan, no piensan a futuro, quiero decir, como que no proyectan las necesidades o el crecimiento de nuestro país, pues vamos a estar, digamos, constantemente siempre encapsulados. Muchos vehículos para tan pocas vías, ¿sí? Por ejemplo, cuando hicieron el paso de la línea, el paso de la línea es fundamental para el transporte de mercancía, ¿sí? Porque realmente es una vía que comunica el país con toda la mercancía que llega del puerto de Buenaventura y que hay que direccionarla por ejemplo, a Bogotá y de allí distribuir a áreas del país. Entonces, esa línea es fundamental y es esencial. Y hoy en día tenemos una mejor vía de la línea, ¿cierto? Porque ampliaron, porque ahora es doble calzada, porque construyeron unos túneles que acortaron muchísimo, pero ¿cómo era? O sea, teníamos una vía de un carril para transporte de carga y para transporte público y para transporte particular. No tenemos, inclusive ahora que la modernizaron, tampoco tenemos bahías de frenado de emergencia. Entonces, miren todos los accidentes que también han ocurrido. Pues no digo que sea por no tenerlas, porque puede ocurrir también en un lugar en el que no lo hay, pero ni siquiera las tenemos por prevención. Entonces, aún así, aunque nos modernicemos, seguimos estando atrás de lo que realmente son los avances que se van viendo en otros países, inclusive latinoamericanos. ¿Sí? Acá tenemos unos enlaces de profundización que ustedes pueden consultar. Se los voy a compartir acá. No, se los comparto en el resumen, que ustedes pueden profundizar para que tengan un conocimiento un poquito más amplio sobre toda esta parte de medios y modos de transporte. Vamos a ver la evidencia. La evidencia como tal es presentación, características, modos y medios de transporte. En la guía de aprendizaje tenemos los medios de transporte, hacen parte fundamental en los procesos logísticos y su responsabilidad como coordinador logístico es conocerlos y manejarlos en medio de la diferencia de cada opción. Por eso es necesario hacer una presentación con al menos 7 diapositivas donde explique las características de los medios de transporte y sus modos. Para la presentación podrá grabarse o presentarse con sus compañeros en una videollamada de máximo 10 minutos o como lo disponga su instructor. Las diapositivas se pueden elaborar en cualquier programa de presentaciones o en memofichas o hechas a mano que le funcionen como guía para apoyo de la presentación. ¿Cómo vamos a modificar esta evidencia? No vamos a hacer video, ¿sí? Solamente me van a enviar la presentación de las diapositivas. Mínimo 7 diapositivas. Máximo 10. Vean, acá en el instrumento de evaluación tenemos, elaboró la presentación con al menos 10 diapositivas con métodos y medios de transporte. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Ustedes no me van a volver a presentar una evidencia, o sea, una presentación con el tema que ya acabamos de ver. Lo que ustedes van a hacer es un poquito diferente. Van a aplicar esos conceptos y los van a aterrizar a
a la organización donde ustedes trabajan. Entonces, por ejemplo, en su trabajo o en la empresa como tal en la que ustedes trabajan, ¿qué medios de transporte son utilizados? ¿Cuáles son sus ventajas y cuáles son sus desventajas? ¿Cuáles creen que deberían utilizar y que podrían llegar a ser más óptimos o cuáles serían esas ventajas, ¿cierto? Y cuáles no definitivamente no aplican para el ejercicio de la distribución de los productos o de los servicios, ¿cierto? Entonces, lo van a analizar. Que si yo trabajo en una empresa en donde no hacemos distribución, nosotros solamente producimos y el cliente es el que, bueno, entonces busca otra empresa y a la que le puedas aplicar el ejercicio y lo presentas con esa empresa. ¿Listo? Entonces, esa es como la evidencia como tal. Tener en cuenta el instrumento de evaluación, que es con lo que voy a calificar. Elaboró la presentación con al menos 10 diapositivas con métodos y medios de transporte. Demostró coherencia en la distribución de los temas y subtemas incluidos en la presentación. Representó en la presentación lo concerniente a la carga en Colombia. Presentó e hizo presentación con el grupo por medio de un video, una llamada, esa lo vamos a exceptuar. Incluyó los conceptos inscritos en la guía y muestra investigación integrando los elementos de la carga en Colombia. ¿Alguna duda o inquietud con esta evidencia? ¿Nos queda claro cómo lo vamos a hacer? Ver adelante. Ever. Viviana, adelante porque Ever no lo escucho. Buenas tardes. Buenas. Entendí que si yo estoy trabajando en una empresa que es de servicio, entonces busco otra empresa que sí tenga que ver con lo de transporte de carga y hago las diapositivas sobre transporte de carga, ¿cierto? Sí, si en tu empresa no lo utilizan, buscas otra empresa y presentas cuál es el medio de transporte que utilizan, cuáles son sus ventajas, cuáles son sus desventajas, qué otro podrían adoptar. Por ejemplo, ellos utilizan medio de transporte de carga terrestre, ¿cierto? ¿Cuáles son las ventajas? ¿Cuáles son las desventajas que tienen? ¿Cuál otro podrían utilizar? Podrían utilizar el aéreo, pero ¿qué desventajas tienen? Demasiado costoso, o el producto que se transporta no se puede cargar en las cantidades superiores a tanto en avión. Sí, haces un análisis sobre eso. Ya, una pregunta, pero la otra evidencia sí se puede hacer sobre servicios. Exacto, la otra evidencia sí la hace sobre la empresa. Ok, gracias. Bueno, a ti. Bueno, chicos, si no hay más preguntas, entonces les agradezco mucho su conexión, su tiempo y estamos en contacto. Yo les comparto, voy a detener la grabación para compartirles, yo creo que ahorita mismo el resumen. Les agradezco mucho por su participación, cuídense mucho y estamos en contacto.